Bueno, aquí se presentará el proyecto final para la materia de analógica 3 que vendría siendo un puente completo inversor controlado con PWM de forma bipolar. Bueno, este es el circuito en general simulado en Simulink, que consta de 4 MOSFET y una fuente de corriente directa. El funcionamiento para controlar los MOSFET vendría siendo con PWM, como ya se mencionó. Estos se hacen con un comparador, que este vendría siendo un comparador en Simulink, y este está comparando de una señal de referencia que vendría siendo la de información, y la portadora, que es la que va a decir la frecuencia que va a tener las salidas. Aquí tenemos que una salida no invertida y negada, ¿no? En este caso estamos comparando otra señal desfasada a 90 grados, y también tiene una salida no invertida y una negada. Bueno, a continuación se verá representado estos bloques que vendrían siendo los comparadores con que se hace PWM, para ver cada una de sus salidas representadas en esta gráfica de aquí. La gráfica que se muestra aquí vendría siendo la salida del MOSFET C1, del MOSFET C3, C2, C4 y el voltaje de salida que iba a tener nuestra carga. Como se ve, S1 y S3 son complementos, y S2 y S4 S4 es igual que S1 pero con un retraso, y S3 es igual a S4 pero con un retraso. Estos dichos retrasos se hacen para que en un tiempo las funciones se vuelvan cero. Como se sabe, en los MOSFET prenden de esta manera, que vendría siendo S1 y S4 prenden al mismo tiempo, y S2 y S3 en el otro ciclo. Pero lo que puede provocar que cuando se prende S1 y S4 y luego se activen S2 y S3, que si alguno de ellos no se apagó y ya encendió por ejemplo S2, y no se apagó S4, puede provocar un corto. En este caso, lo que se soluciona utilizando este sistema es que en un momento de tiempo sea cero la corriente que pase, bueno, la corriente y el voltaje que pasa por nuestra carga, y así evitando un corto en nuestro circuito. Bueno, compañeros, continuando ya con la programación del C2000, que viene siendo esta pequeña tarjetita que tenemos aquí. Vamos a usarla como microcontrolador para mandar los pulsos a cada una de las compuertas de los transistores que tenemos aquí, MOSFET. Bueno, antes que nada, para mandar el programa tenemos que sacar unas ecuaciones como la modulación de frecuencia, el MF. Eso lo calculamos con la frecuencia portadora entre la frecuencia de referencia. En nuestro caso, la frecuencia de portadora va a ser una señal triangular que va a ser una frecuencia de 60 Hz. Y la frecuencia de referencia vamos a tomarla como la senoidal que tenemos.
Aquí anda nuestra MF, va a ser igual a 21. Al tener la modulación de frecuencia, vamos a sacar nuestro MA, que es voltaje de referencia, entre BM de la portadora. Todos esos parámetros fueron importantes para poder calcular la modulación que va a entrar en cada una de las compuertas. Esa es la misma señal que explicó mi compañero Ramiro. S1 entra a una de las salidas del microcontrolador, negada, y va a ir en paralelo con la S3, que S3 va a ir a la otra salida del microcontrolador. Cada una de esas salidas, al igual que las siguientes. Bueno, compañeros, ahora vamos a proceder a explicar un poco sobre el programa, sobre la tarjeta C2000 de Texas Instruments. Para poder programarla hicimos uso del Simulink, que está dentro del programa de MATLAB. En Simulink utilizamos dos fuentes senoidales para poder hacer la diferencia de pulsos, junto con una fuente triangular que está a la frecuencia 60 Hz. Después de esto, cada una de las señales entran a un comparador. Al entrar en el comparador, una de las señales entra pura y la otra entra negada a cada una de las compuertas. Esta sale por la compuerta 2 del C2000, compuerta 4, compuerta 3 y compuerta 1. Estas se usan para switchar cada uno de los MOSFET. Este fue el programa que se utilizó para switchar los MOSFETs mediante una modulación PWM, comparando estas dos señales, utilizando la tarjeta C2000. Durante el switcheo de los transistores surgió un problema. En el osciloscopio cada una de las señales, habían pequeños momentos en los cuales las señales se empalmaban y eran positivas. Este fue el programa que se utilizó para generar la modulación PWM, utilizando la biblioteca de C2000, así como la tarjeta C2000. Durante el switcheo de los transistores ocurrió un problema, el cual estaban switchando demasiado rápido y no lograban desactivarse dos pares de transistores cuando ya se estaban activando los otros, lo que nos estaba provocando picos de corriente en nuestras simulaciones. Para evitar este problema se utilizaron circuitos que retrasan el tiempo de subida de nuestro switcheo. De esta forma le damos un tiempo extra para desactivarse a nuestros pares de transistores. Este es el circuito que se utilizó. Con un poco de investigación logramos encontrar un circuito para poder solucionar este problema. El circuito que vemos en la imagen sirve para retrasar los flancos de subida de nuestro switcheo de transistores. El circuito consiste de un capacitor, dos diodos y dos compuertas NAND con trigger Schmidt. El circuito lo podemos ver montado en la siguiente protoboard, tal como se muestra en la figura. A diferencia de la figura, tuvimos que cambiar ciertos valores para ajustar nuestro retraso. Se cambió el capacitor de 470 picofaradios por uno de 68 nanofaradios, así como la resistencia se cambió por una de 100 kiloohms. El resultado fue de un retraso de 220 microsegundos, el cual es suficiente para lograr switchar nuestros transistores sin que haya un problema. Aquí podemos ver las dos compuertas tal como se mostraban en la imagen, así como las entradas de la tarjeta C2000, las que están ingresando al circuito, y a la salida pasa a la siguiente etapa nuestro circuito. Este circuito, como les comentaba, se realizó para lograr ese retraso y así evitar cortocircuitos durante el switcheo de los transistores de nuestro inversor. Continuando con la siguiente etapa del circuito, después de haber pasado por el circuito que atrasa las señales, se tiene una etapa en la cual tratamos de proteger al microcontrolador utilizando optocopladores. De un lado tenemos el microcontrolador y del otro lado la etapa de potencia, y utilizando el optocoplador pues se puede obtener mayor seguridad.
De este lado tenemos los MOSFETs de potencia que usamos en el circuito junto con el diodo, el capacitor. Este, como se muestra en el siguiente diagrama, S1, S2, S3 y S4 serían respectivamente S1, S2, S3 y S4 en el circuito. Se utilizó un diodo para evitar que la corriente regresara de forma muy grande hacia la fuente para no dañarla. Y aparte se utilizó un capacitor que se va a encargar de descargar la corriente que se regrese a la fuente. Bueno, vamos a proceder a comprobar el circuito. Primero conectamos el C2000 al puerto de la computadora, por las demás fuentes de voltaje desconectadas. Cargaremos el programa, le damos a play. Mientras carga el programa, esperamos antes de conectar la toma de corriente, ¿no? Sigue funcionando. Veremos una pequeña señal, ya está terminando de cargar el programa. Ahí está, ya lo cargó. Entonces ahora sí procedemos a conectar cada una de las fuentes de voltaje, una de 5 volts y otra de 12 volts. La de 12 volts es la que va a alimentar a los MOSFET. La de 5 a la etapa de filtrado para evitar que regrese la corriente hacia el microcontrolador y dañarlo. Vamos a observar una pequeña salida al osciloscopio entre estos MOSFET. Vendría siendo donde está la carga resistiva, la resistencia. Tenemos la punta del osciloscopio que va, y como se observa, esta es la señal ya invertida, ¿no? De señal directa a corriente alterna. Un momento más vamos a observar cómo enciende con carga inductiva. Vamos a quitar aquí la resistencia. Ahora procedemos a poner la carga inductiva que va y cae a este inductor. Es una bobina de 1 a 10. Y vamos a ver cómo enciende un pequeño foco de corriente alterna. Bueno, y esa señal vamos a ver cómo se observa dentro del osciloscopio. Tenemos el caimán. Con carga inductiva la señal es bastante desfasada también. Muy distinta a la que teníamos hace un momento. Igual es alterna, pero gracias a la carga inductiva sufre un desfase. Este sigue encendido.